En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 12 de mayo de 2023, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y, como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos en primer lugar a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes y que además permite generosamente que Chilenos de Corazón los acompañemos los días viernes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, Asofar AG. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a Asofar. Como lo hacemos también regularmente al iniciar nuestro programa, saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y además agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente el programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas, don Mario Salazar y don Claudio Alvarado. Queridos amigos de Revelando del día viernes, somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores del programa Revelando del día de hoy. Francisco, muy buenos días. ¿Cómo está usted el día de hoy, 12 de mayo? Hola Mario. Buenos días, buenas tardes, perdón, señores auditores, buenas tardes Radio Portales, todo muy bien, un gusto estar con ustedes nuevamente como todos los viernes y ojalá que podamos seguir en esto. Sí, oye, gozando estos días maravillosos que hemos tenido estos últimos días, Francisco, ¿eh? Sí, se nos vino, nosotros hablamos de que el buen tiempo en invierno es cuando llueve, pero la verdad es que han estado bonitos los días, ¿eh? Sí, Hemos tenido un sol esplendoroso. sí, así es. Bueno, algo iba a comentar yo? No, eso nada más, eso nada más. Bueno, vamos entonces, sí, lo que sí, pasó la elección de los consejeros constitucionales, así es que retomamos el día de hoy nuestro programa con la pauta habitual, Francisco, ¿eh? Con las efemérides y los comentarios habituales que hacemos nosotros en el segundo bloque. Así vamos a tener un programa, eh, no digamos normal, pero tradicional, digamos. Correcto, claro. Ahí, durante un periodo largo estuvimos presentando candidatos, estuvimos entrevistando Claro, candidatos. Esa etapa ya pasó ya. ya pasó, Así que volvemos a lo habitual. a lo habitual, efectivamente. Entonces, vamos con las efemérides nacionales y navales de la semana, ¿le parece? Vamos. 7 de mayo de 1786. Nace en Petorca Santiago Bueras Avaria, patriota que participó en todas las campañas de la Patria Vieja. Estando prisionero en febrero de 1817 a bordo de la fragata realista Victoria, tras el triunfo de Chacabuco, amotinó a los cautivos y se apoderó de la nave. El 5 de abril de 1818 cayó en el campo de batalla blandiendo sus 2 sables de caballería en los llanos de Maipú. ¿Cómo se llama? Un tremendo patriota, un tremendo personaje de nuestra historia, Santiago Bueras. Yes. 9 de mayo de 1838. La colonia alemana residente en Valparaíso crea el primer club social de origen extranjero del principal puerto de Chile. A dicha entidad se sumará en 1855 la Capilla Alemana,
y la edificación en 1858 de la iglesia anglicana en el Cerro Reina Victoria, actualmente conocido como Cerro Alegre. Elementos que muestran el espíritu de tolerancia religiosa existente en el Chile de mediados del siglo XIX. Ambas iglesias, la anglicana y la luterana, aún existentes. Sí. Este mismo año, durante su paso con el Reine Blanche, el almirante francés Dupetit-Thouars, espero que se pronuncie así, o algo parecido, levanta un plano hidrográfico de la Vía del Paraíso, única ayuda a la navegación autorizada hasta la década de 1870, en el principal puerto chileno. 7 de mayo de 1898. La Armada de Chile activa la construcción de 2 faros en el sector oriental del Estrecho de Magallanes. El primero ubicado en Punta Dúngenes, que marca el acceso al Estrecho de Magallanes desde el Atlántico, y el segundo en Punta Delgada, sobre un promontorio existente en la primera angostura. Conocí sobre todo Delgada, ahí en Delgada en alguna época que embarcábamos en los buques que venían regalando a Chile. Ahí Delgada era donde esperábamos y embarcábamos en la lancha. Muy buenos recuerdos de esa época. Ese es territorio absolutamente conocido por usted, Francisco. Pasé, ¿cómo se llama? Dormíamos ahí a veces cuando los buques se atrasaban, ¿no? Eso me lo conozco de memoria. 12 de mayo de 1953, perdón, 12 de mayo de 1953. A las 13:30 horas de ese día se realiza la botadura desde las gradas de la Sociedad de Astilleros de Cádiz, Sociedad Anónima, del buque Escuela Esmeralda, el actual buque Escuela Esmeralda. Posteriormente se llevó a cabo el bautizo de la nave, siendo su madrina la señora Raquel Vicuña de Orrego, esposa de Fernando Orrego Vicuña, encargado de negocios de Chile. Durante la segunda administración del general Carlos Ibáñez, Chile aceptó el velero a medio construir, gemelo del Sebastián Elcano, como parte del pago para saldar las deudas contraídas con Chile como consecuencia de la Guerra Civil Española. En 1951, los trabajos se reanudaron con algunas modificaciones en la estructura que lo diferencian del buque escuela español, su buque gemelo. El buque fue entregado al gobierno chileno el 15 de junio de 1954, zarpando al día siguiente en su viaje inaugural hacia la patria. Esas eran las efemérides que teníamos, Mario, para el día de hoy. Excelente, Francisco. Vamos entonces de inmediato con las efemérides de la buena memoria correspondientes a la presente semana, o a la semana que recién pasó, digamos. Y como siempre, Francisco, le recordamos a nuestros auditores, para aquellos que nos escuchan por primera vez, que estas efemérides de la buena memoria lo que pretenden es contar la otra parte de la historia que no se cuenta regularmente aquí en Chile, de la historia reciente de nuestro país. Porque como siempre lo decimos, la historia se ha escrito con un solo color de lápiz. Lo que nosotros pretendemos con esto es contarles a nuestros auditores qué era lo que sucedió o qué era lo que sucedía en este mismo periodo de tiempo, digamos, de fecha calendario, digamos, entre 1970 y 1973. Y lo que nosotros vamos a conocer son cosas subjetivas porque son noticias de la época. Dicho esto, comento que el 6 de mayo de 1973, el Mercurio de Santiago destacaba la siguiente noticia. Tensa, por decirlo menos, resultó la sesión del 4 de mayo de 1973 de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para discutir el proyecto de ley sobre las 3 áreas de la economía. Y cómo no, pues en la reunión el ministro de Economía, Orlando Millas, anunció que mediante la vía de la indicación del Ejecutivo modificaba el proyecto relativo a las expropiaciones de las industrias. Las 3 indicaciones aumentan de 49 a 93 las empresas para estatizar, incluyendo la papelera, Compañía Chilena de Tabacos, Interoceánica, General Electric, Copec, Pizarreño y Kraft, entre otras. Permiten estatizar por simple decreto a toda empresa intervenida al 30 de abril de 1973 y finalmente facultan al presidente de la República para expropiar por diversas causales a prácticamente todas las industrias del país. Así informaba el Mercurio de ese día. En la sesión también estaba el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, don Orlando Sáenz, quien consideró el anuncio como una ofensiva final de la Unidad Popular contra la industria privada. Y dijo textualmente, para nosotros entre el proyecto anterior y el que está con indicaciones hay 2 cosas distintas. Nos preocupan mucho
Estas modificaciones porque plantean un criterio nuevo, extraordinariamente agresivo en relación a la industria. Nosotros hemos comentado muchas veces en el programa, Francisco, que se expropiaban industrias. Entonces, básicamente con el argumento de que estaban mal administradas o que no entregaban la suficiente cantidad de artículos, de elementos que fabricaban, entonces el gobierno tomaba el control de ellas. Entonces, a eso se refiere que pasaban a poder del Estado las 49 industrias que habían sido intervenidas hasta el 30 de abril de 1973, pero además facultad al gobierno para expropiar por razones específicas y muy etéreas cualquiera industria que el gobierno estimara. Y por supuesto con esto era el fin definitivamente de la industria privada, Francisco. Sí, en todo caso, cuando las empresas estaban tomadas, ya la verdad que los propietarios, que era el caso de la mayoría de las empresas, ya los propietarios no tenían ninguna posibilidad Claro, de por cierto. administrarlas, de generar, Sí, claro, no, por cierto. ¿cómo se llaman? Los bienes, etcétera, etcétera. Y hay un personaje que está, el señor Millas, que era el ministro de Economía. Economía, es un personaje que va a estar apareciendo permanentemente en esta etapa de nuestra historia o en este periodo, porque la verdad es que el gobierno de Salvador Allende hizo un tremendo énfasis para cambiar radicalmente el modelo económico del país, de pasar a un modelo donde existía alguna cantidad de empresas privadas, había muchas empresas públicas también, ¿ya? Pero a lo que iba Salvador Allende era a que a que toda la industria nacional estuviera en manos del Estado. Y esto, lo que quiero recordar, Mario, el tema este de que siempre se le echó la culpa a los empresarios de la escasez que se estaba generando. Claro. Los empresarios no tenían el control de su industria. Ellos no tenían ninguna relación con el problema de la escasez. La escasez la generaba definitivamente el Estado. Así es, Francisco. Y las pocas industrias que estaban en manos de privados que funcionaban, era imposible que pudiesen operar normalmente cuando no habían insumos, no habían repuestos, no habían elementos para hacer funcionar la industria. Entonces las industrias funcionaban a medias, Francisco. Hemos visto cómo, qué sé yo, recordamos, ¿se acuerdan hace un tiempo atrás que de 30 y tantos, creo que eran 33 con caminos recolectores que debían funcionar en Viña del Mar, habían solamente 8 funcionando? Entonces, obviamente eso es municipal, pero es un ejemplo de que obviamente que el proceso de recolección diario de basura era absolutamente anormal, pues. La Estrella de Valparaíso, el 7 de mayo de 1973, eh, em, destacaba la siguiente noticia que es muy importante. El título es Oficio al Presidente de la República. Crisis del Estado de Derecho denuncia la Corte Suprema. Y la noticia dice lo siguiente: la Corte Suprema dirigió al presidente de la República un nuevo oficio en que representa la violación de la facultad de imperio de los tribunales en que han incurrido funcionarios o carabineros al desobedecer la sentencia. El oficio expresa: Santiago, 7 de mayo de 1973. Excelentísimo señor, esta Corte Suprema, por resolución unánime adoptada en el día de hoy, acordó dirigirse a su excelencia en los términos que transcribo a continuación. Y aquí, obviamente, no vamos a dar a conocer el texto completo del oficio, pero aquí se refería específicamente a dos situaciones: la toma ilegal de la industria de destilería Varillal de Ovalle y el predio Chacra Lo Ermita de la comuna de El Monte, en donde, habiendo sido tomados ilegalmente, los tribunales de justicia le dieron la orden de desalojo a Carabineros, y Carabineros, por orden en un caso del el gobernador comunal y en otro caso por el intendente, se negaron a dar cumplimiento a esta orden. Pero ojo, Carabineros en los oficios que están identificados aquí en esta comunicación de la Corte Suprema indican que tanto el gobernador como el intendente dieron orden de no acatar la orden de los tribunales. Entonces, el oficio dice en su parte final: esta Corte Suprema, velando una vez más por el mantenimiento del orden jurídico, representa a su excelencia los hechos anteriores que importan
la violación de la facultad de imperio de los tribunales de justicia, que se ha traducido en el desobedecimiento de sus resoluciones por los funcionarios o carabineros llamados a respetarlas o cumplirlas, y que conduce a una crisis del Estado de Derecho. Eso dice el oficio de la Corte Suprema, Francisco, y esta es una muestra, ¿no es cierto?, definitivamente de cómo el gobierno de la Unidad Popular está cayendo en la ilegalidad. Claro, y los carabineros en el fondo estaban metidos en un zapato chino, porque resulta que el Ejecutivo o sea, los carabineros en ese tiempo dependían del Ministro del Interior. Ministro del Interior, intendentes, gobernadores, etcétera, ¿ya? Pero también el Poder Judicial tiene la potestad de darle a los carabineros órdenes, de acuerdo a los fallos de los jueces. Los carabineros son los que hacen cumplir los fallos de los jueces. Pero se supone que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ambos, están remando para el mismo lado respecto del imperio de la ley. Pero aquí resultaba que el Poder Ejecutivo remaba para un lado y el Poder Judicial remaba para el otro lado. El Poder Ejecutivo no quería que los dictámenes, digamos, del Poder Judicial se cumplieran. Y los carabineros eran ahí el jamón del sándwich. Así es, y Francisco, ¿sabe? Yo quiero destacar aquí una situación que es muy, muy, muy delicada y que tiene absoluta relación con lo que sucede. Cuando la izquierda y la extrema izquierda dicen que ellos quieren, y está en uno de los 12 bordes, ¿no es cierto?, establecidos para la nueva Constitución, dicen que ellos quieren a las Fuerzas Armadas y de orden sometidas al poder civil, es porque en ese minuto, en esa época, era así, Francisco. Carabineros, o sea, en este minuto Carabineros lo que hace es, no está sometido al poder civil, está sometido a la Constitución y las leyes. Entonces, no hay nadie que le pueda ordenar a Carabineros hacer algo que es ilegal. En esa época, Carabineros efectivamente recibía órdenes directas de, como dice usted, del intendente o del gobernador provincial. Recibían órdenes de ellos. Entonces, si el gobernador, el intendente le decían no cumpla, no cumplía. Lo que estamos mencionando. Habían manifestaciones a favor del gobierno donde se cometían muchos desmanes, en donde el intendente decía no actúe, no actúa. Pero había manifestaciones en contra del gobierno en donde el intendente decía actúe, disuelva, y disolvía. Entonces, Carabineros fue una situación muy dramática, porque Carabineros, queriendo hacer lo correcto, no podía hacer lo correcto porque recibía malas órdenes. Y eso, Francisco, lo quiero destacar, porque eso es lo que se pretende. Queridos amigos, la historia se repite. Cuando actualmente se dice quieren nuevas Fuerzas Armadas y de orden sometidas al poder civil, es porque ellos añoran lo que sucedió en esa época del gobierno de la Unidad Popular, Francisco. Es bueno recordarlo. Así es. Bueno, el Mercurio de Valparaíso del 8 de mayo destacaba la siguiente noticia. Intendente prohíbe las colas nocturnas. Carabineros las disolverá desde hoy. A propósito de lo que comentamos. El intendente de la provincia de Valparaíso, se refiere, ordenó ayer a Carabineros la inmediata disolución de todas las colas de consumidores que se produzcan en cualquier lugar de la zona en horas de la noche. La medida fue adoptada por constituir, dice la orden del intendente, por constituir una grave alteración del orden público y por ser un atentado en contra de la economía. Esto lo dijo el intendente a El Mercurio el día de ayer. El intendente era don Carlos González. Informó que había despachado un oficio a las prefecturas de Carabineros de Valparaíso y Viña del Mar para su inmediato cumplimiento. Claro, ahora, ¿por qué habían colas de noche? Porque la gente no quería perderse, sé que si en la mañana iba a haber una venta en ese momento, acordémonos que había una crisis muy fuerte con el azúcar, pero muchas otras cosas también. Y la gente estaba, o sea, se dedicaba a hacer cola a ver si acaso conseguía algo. Nada más, claro, y para no, como ahora se hacen colas nocturnas para poder inscribir a los hijos en un colegio, en ese tiempo se hacían colas para poder comprar alimentos. Cada vez que se distorsionan estas cosas, pasa lo que está pasando. Y Francisco, y era una cosa de lógica. Lo que pasa es que si en la cola habían 1000 personas, lo que se estuviese vendiendo no alcanzaba más que para 50, 100 personas. Entonces, por eso que la gente hacía cola desde el día anterior para estar en los primeros lugares, y ese era el fundamento de la cola. Bueno, el Mercurio de Valparaíso, el 9 de mayo de 1963, destacó la siguiente noticia. MIR critica al almirante Huerta.
Santiago, el secretario nacional del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR entregó una declaración en que asegura que la derecha reaccionaria está empeñada en una campaña para provocar la división interna de los institutos armados. En esta declaración, fechada en el día de ayer, en Concepción, el MIR defiende las actuaciones del general Alberto Bachelet, jefe de la Secretaría Nacional de Distribución, y critica al almirante Ismael Huerta, exministro de Obras Públicas, de quien dice que tuvo un pronunciamiento sobre la ENU, la Escuela Nacional Unificada, recordemos, retrógrado y elitista. Bueno, lo hemos comentado y aquí el almirante Huerta fue blanco de ataques de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, por atreverse a hacer una crítica a la ENU que se quería implementar, en las Fuerzas Armadas también, a eso se refiere. El Mercurio de Valparaíso, el 11 de mayo de 1973, destaca la siguiente noticia. La Contraloría reitera derechos de Canal 13. Santiago, la Contraloría General de la República estima que el derecho de establecer, operar y explotar canales de televisión ha sido otorgado directamente por el legislador a la Universidad Católica de Chile, por lo cual no es necesario que ella obtenga una concesión de la cual ya disfruta. Así lo señala el informe elevado por ese organismo contralor en relación a diversas consultas que sobre dicha materia le formuló el senador Tomás Pablo. Y esto, Francisco, se refiere a que como Canal 13 era un canal independiente y, comillas, opositor, no era que fuera opositor, sino que O sea, en ese momento todo aquel que no estaba apoyando la revolución era reaccionario, era claro, retrógrado, era fascista, era cualquier cosa. Entonces, si el Canal 13 no estaba apoyando la revolución de Allende, el Canal 13 tenía todas esas características. claro, lo que pasa es que Canal 13 era objetivo, informaba lo que realmente pasaba, y eso por supuesto no le gustaba al gobierno, entonces fue blanco también, así como lo fue la papelera, recordábamos la semana pasada, era blanco permanente de ataques en contra del gobierno, y por ejemplo se trató de impedir con toda la fuerza de que Canal 13 emitiera señales primero en Talcahuano y después en Concepción también se intentó acallar a Canal 13. El Mercurio de Santiago, el Mercurio de Valparaíso, el 12 de mayo de 1973, destaca la siguiente noticia. Socialistas instan a la represión. Santiago, bajo el supuesto pretexto de que la derecha y el imperialismo han buscado y buscan la guerra civil, el Partido Socialista llama a sus militantes a formar aparatos de vigilancia paralelos a la fuerza pública e instan al gobierno a una política de represión contra el fascismo y quienes instiguen la violencia antipatriótica y contrarrevolucionaria. Entre estos últimos estarían todos los chilenos que se oponen a la política totalitaria del gobierno y contra quienes la Comisión Política del Partido Socialista emitió ayer una declaración pública. En su comunicado, la colectividad del presidente de la República, el presidente de la República pertenecía al Partido Socialista, dice que, comillas, son muchos los hechos que revelan una orquestación de las clases explotadoras y del imperialismo para derribar al gobierno popular. Gobierno popular, que a todo esto en las urnas había sacado menos del 50%. O sea, de popular podría ser popular o quería ser popular, pero de popular no era popular, no tenía la votación de la población. Y por supuesto que la dialéctica la han manejado siempre y son capaces de decir cualquier cosa con total de lograr sus objetivos. Siempre hay una dialéctica de por medio, que es lo que de lo cual saben sacar provecho. Las personas que están recién abriendo los ojos y mirando a ver de qué se trata este problema que tenemos acá, se encuentran con todo esto y todas estas palabras, y a muchos de ellos, sobre todo a los más jóvenes, les suenan bonitas. Pero son palabras que si yo las desmenuzo, no tiene ningún sentido. ¿Cómo voy a estar yo hablando en contra de la revolución? O sea, perdón, en contra de la violencia, cuando yo mismo soy, en este caso el Partido Socialista, con Altamirano en ese tiempo, si yo mismo soy el que estoy propiciando la violencia y estoy armando a la gente, estoy llamando a la gente a armarse, etcétera, etcétera. Bueno, lo veíamos recién, Francisco. Ese es el ambiente para que nuestros queridos auditores que son más jóvenes lo tengan presente. Ese es el ambiente que se vivió en el gobierno de la Unidad Popular. Por una parte teníamos Carabineros, ¿no es cierto?, que actuaba a discreción del gobierno, o sea, sometido al poder civil, sometido a los gustos del gobierno,
y por otro lado teníamos los partidos de la Unión Popular que llamaban abiertamente a actuar con violencia en contra de quienes se les oponía. Ese era el ambiente que se vivía, queridos amigos, en esa época, ¿eh? Estamos hablando de un 12 de mayo de 1973. Francisco, Ese ¿cómo era Chile. terminamos? Vamos a la Sí, pausa, señores auditores, eso, y en un momento más estamos de vuelta con ustedes. así es. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes en sus hogares todos los días viernes. Y por supuesto a nuestro auspiciador, la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, que generosamente permite que estemos junto a ustedes, los chilenos de corazón, los días viernes. Como siempre, lo hacemos al iniciar el segundo bloque de nuestro programa. Recordamos que Chilenos de Corazón estamos en la página web www.chilenosdecorazon 2020, www.chilenosdecorazon.com, chilenosdecorazon.com. Ahí están los links a nuestras redes sociales. Síganos, por favor. Y además les damos un dato. En la página principal de nuestra página web, nosotros habilitamos un link que se llama el link de la buena memoria. La buena memoria. Y ahí ustedes, si ustedes ingresan a ese link, van a encontrar lo que nosotros damos a conocer en la efeméride de la buena memoria. Las noticias de la estrella de la época, las noticias del Mercurio Valparaíso de la época, las noticias, por ejemplo, del ¿Qué pasa?, de Ercilla, revistas de la época. Eh, vean lo que, porque ahí están en foto, nosotros damos a conocer acá, obviamente, hacemos un extracto, pero ahí están las noticias completas y es una foto del diario o de la revista, así que ustedes van a poder ver ahí lo que exactamente se publicó en el diario o en la revista. Muy bien, dicho esto, entonces, vamos a la pauta del día de hoy, Francisco, y el primer punto que ya es tradicional en nuestra pauta ¿es este el país que queremos? Y en esta oportunidad queremos referirnos, queridos amigos, con Francisco, a el atentado, que es el atentado criminal que sufrió el consejero elegido por la Araucanía, por el Partido Republicano, don Héctor Urban. Él declaró en algún minuto, comillas, la intención era asesinarnos, sin duda. Los ataques fueron directamente a las personas, cierre de comillas. Y la senadora republicana Carmen Gloria Aravena dijo simplemente, esto es terrorismo político. Francisco, veíamos recién cómo el Partido Socialista en la época del gobierno de la Unidad Popular llamaba a, a combatir con violencia a los opositores al gobierno. Hemos dado a conocer noticias, ¿se acuerda, Francisco? En esta gente que estaba cuidando en Santiago, en la parte alta de Santiago, por ahí en la dehesa, no me acuerdo, creo que era, que estaba cuidando un predio, ¿no es cierto?, y que fueron atacados a balazos, que estaban durmiendo en una carpa, y se acuerda que fue asesinado uno. O sea, Correcto. bueno, en el fondo esto es lo mismo, la historia siempre se repite, queridos amigos. Entonces, ¿queremos llegar otra vez a lo que vivimos en el gobierno neopopular? ¿Queremos llegar a esa crisis? ¿Queremos llegar a una guerra civil o a estar a las puertas de una guerra civil? Estos son muy malos signos, Francisco. O sea, aquí nosotros hemos recibido, hemos visto, desgraciadamente nos hemos acostumbrado a la violencia narcoterrorista en la macrozona sur, pero esto ya es un atentado directo en contra de una persona que representa para ellos representa algo negativo. Sí. Entonces, Oye, y uno dice, bueno, hay algunas leyes que están saliendo, salió la ley Naín Retamal, etcétera, pero todas estas leyes en general son, porque al Ejecutivo no le interesa que estas leyes avancen, son leyes muy puntuales lo que se logra sacar. Entonces, por ejemplo, la ley Naín Retamal, claro, es una buena defensa o es un buen instrumento para carabineros, pero la verdad es que necesitamos mucho más, necesitamos devolverle a carabineros y a la fuerza pública en general su capacidad disuasiva, que sean realmente capaces de llevar el Estado de Derecho a todos los rincones del país. Lo hemos comentado en oportunidades anteriores de Fentón, aquí en la Araucanía hay lugares cada vez más
más vasto, cada vez más extenso, donde la autoridad, donde el Estado de Chile no llega. Ahí tienen prácticamente autonomía de gobierno. Y es, bueno, y pasan estas cosas como Urban, a la familia Urban la han atacado, pero miles de veces, o sea, la cantidad, no sé si miles le No, puse, no, 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 fue Francisco, mucho, pero tengo tienen acá. muchos Eh, atentados. Sí, sí, tengo acá. En los últimos 23 años han sido víctimas de 400 atentados, entre atentados, intentos de toma, etcétera, etcétera, etcétera. 400 en 23 años. O sea, Y yo no veo la voluntad del gobierno por intentar avanzar en este tema de recuperar el Estado de Derecho. Al revés, oye, no, la fuerza pública lo menos posible, el buenismo, lo hemos comentado también antes, el buenismo no lleva a ninguna parte. Oye, no seamos tan, no seamos tan drásticos con los, como hacemos con los delincuentes, no seamos tan drásticos con los terroristas, tratemos de que hagan las cosas bien. Ese buenismo en este momento no nos lleva a ninguna parte. A lo mejor si quisiéramos, o sea, si el país estuviera saliendo de este proceso, si Carabineros hubiera retomado la posición frente a la sociedad que le corresponde, con su verdadera capacidad disuasiva, etcétera, etcétera, a lo mejor se podría hacer en alguna parte algún grado de buenismo. Pero el buenismo en este momento no nos lleva a ninguna parte. Lo único que vamos a lograr, que mueran más personas y mueran personas de todos lados, que mueran más personas del área de la seguridad, que mueran más delincuentes, los enfrentamientos entre delincuentes, que se matan entre ellos, ni hablar en Santiago de todo el problema del narcotráfico y en el norte todo el tema ¿cómo se llama?, de la inmigración ilegal, etcétera, etcétera. Francisco, y fíjese que comentar con nuestros auditores, recién el Senado acaba de aprobar, lo despachó nuevamente, está en su, yo diría que está en su tercer trámite, la ley de usurpaciones. Eh, a ver, cuando alguien se toma un predio, una casa, lo que sea, eso es una falta, no es un delito. Y yo tengo que recurrir a tribunales civiles para iniciar una acción legal. Entonces, lo que se pretende, que el gobierno se ha negado tenazmente, gracias a que actualmente el Congreso está más equilibrado porque hasta la última elección parlamentaria la izquierda tenía absolutamente el control, la izquierda y siempre tiene el control del Parlamento. Ahora, afortunadamente, con la última elección quedó más equilibrado, se han podido sacar adelante lo que vemos, el tema de seguridad, esas varias leyes. Nosotros hablamos de la ley Naim mal, pero esas leyes y varias otras que se aprobaron fue gracias a que el Congreso tomó la iniciativa, no el gobierno. Bueno, usted lo dijo recién. Bueno, pero recién se acaba de aprobar en su tercer trámite, o segundo trámite, mejor dicho, la ley de usurpaciones que va a catalogar como delito el que alguien. Y cuando hablamos, queridos amigos, aquí no se trata solamente de un precio. Parece que la gente dice, no, a mí no me interesa estos latifundistas que les toman los fundos. Allá hay gente humilde que tiene sus 4 o 5 estrellas que también les toman sus predios. Y queridos amigos, ojo, porque este tema, usted el día de mañana tiene una casita que compró con mucho esfuerzo ahí en el Cerro X, ¿no es cierto? O en otro lugar, y con esto de que se ha hecho tan común, ¿no es cierto?, las tomas para los campamentos, alguien va, le toma, es lo mismo. Sí, esto no crea que esto le puede suceder solamente al latifundista, en comillas, de allá del sur. Esto le puede suceder a usted con su casita o su terreno de menos de 1000 metros cuadrados que tiene acá, aquí cercano. También le puede suceder. Entonces, con esta ley de usurpación lo que se busca es que sea un delito el que alguien se apropie ilegalmente de algo. Y mire, Francisco, lo que estamos hablando, Ya. que Oye, poder sí. aprobar una ley. Bueno, Oye, y volviendo al intento de asesinato del consejero Urban, ujú, del intento de asesinato de Héctor Urban, eh, tomemos en cuenta que esto es el intento de asesinar a una persona que fue electa para escribir una proposición de una nueva constitución, así es, eso es un hecho, pero tremendamente grave para la democracia. O sea, así es. ya estamos intentando amedrentar, y ni más ni menos que tratando de matar a una persona. Ya estamos amedrentando a las personas que van a escribir la Constitución. Este es un hecho, pero gravísimo para la democracia. La democracia así no funciona. Así, si los que van a escribir la Constitución se sientan, piensan que su vida está amenazada,
la libertad que van a tener para escribir y para proponer lo que Chile necesita queda tremendamente cuestionada. Y ojo, refiriéndonos al mismo hecho, Francisco, ojo, atento por favor, lo que declaró la comunidad de Temucuicui a raíz de este hecho. O sea, perdón, no a raíz de este hecho, sino que inmediatamente, el mismo día domingo, una vez que ya se supo los resultados de la elección de consejeros constitucionales. Comillas. Hacemos un llamado a todas las comunidades en resistencia a movilizarse. Este atropello no puede quedar impune y debemos demostrar nuestra capacidad de movilización. Es un día donde la élite política inicia una guerra sucia en contra del pueblo mapuche. O sea, eso declaró la comunidad autónoma de Temucuicui, ojo, comunidad autónoma, Francisco, de Temucuicui, y usted lo dijo muy bien. Cuando se ataca, se atenta contra la vida de don Héctor Urban, es un mensaje a todos los demás. Ojo, a ustedes les va a pasar lo mismo. Les puede Claro. pasar lo mismo. Oye, y hay otra cosa, porque Tomecuicui estas personas que están hablando, ellos se arrogan que ellos son el pueblo, ellos son tienen la representatividad, ellos saben lo que el pueblo necesita, etcétera, etcétera. Pero resulta que en la Araucanía salieron electos de 5, salieron electos 4, ¿cómo se llama? Consejeros de derecha y un consejero de izquierda. Entonces, ¿qué representatividad, qué Así es. representatividad tiene realmente este grupo de personas? Estamos siendo sometidos por un grupo, por un grupo pequeño de personas. Fue 70, o sea, de un 100% fue 80%, 80-20. Ya fue un 80% de la gente de la Araucanía pensaba de una manera y un 20% de otra. Y los que están intentando matar y los que están reclamando de que no los representa es ese 20%. Porque a todo esto, de ese 20%, no necesariamente todos están por la violencia. No, ¿Ya? no, por cierto. Pero los violentistas serán un 3%, un 4%, y nos vamos a someter y nos vamos a arrodillar frente a ese 3-4%. Bueno, derechamente, Francisco, yo creo que para nuestros auditores, al igual que nosotros, este no es el país que queremos. ¿No le parece a usted? Definitivamente. Bueno, vamos con el segundo tema de la pauta. Y esto tiene relación, Francisco, queridos amigos, con la reciente elección de consejeros constitucionales. Y nos queremos referir a la paridad de género y a los escaños reservados. Esta fórmula, a nuestro entender, absolutamente antidemocrática que se inventó. Y esto, Francisco, se une, por ejemplo, al voto voluntario. Que nosotros sabemos, los que tratamos de ver un poquito más allá, sabemos que son fórmulas que intenta el Partido Comunista, básicamente, la extrema izquierda, para poder tomar el control de las elecciones. Porque veíamos nosotros en la época las efemérides, en la época de la gobierno de la Unión Popular, la lucha era la lucha de clases, era el rico contra el pobre, el capitalista contra el proletariado. Pero ese tipo, ese esquema ya no existe, porque no existe la extrema pobreza hoy en día. Aunque nuestros Bueno, auditores no lo desgraciadamente crean. está volviendo. Desgraciadamente la están Sí, haciendo volver. Pero lamentable. efectivamente no Pero existe. Claro. efectivamente la sociedad se fue. Ya no existe esa diferencia tan grande. Entonces, como ya no existe esa bandera de lucha, entonces han abrazado la bandera de lucha del feminismo, la paridad de género, los pueblos originarios, y ahí tenemos pues la paridad de género y los escaños reservados. Bueno, ¿por qué comentamos esto? Y queremos hablar de un ejemplo. En la región de O'Higgins, don Juan Sutil obtuvo 75.272 votos. Pero debido a que las tres primeras mayorías eran hombres, entonces don Juan Sutil tuvo que dar un paso al costado y darle El la puesto. elección, el calzo a la señora Yvonne Mangeldorf, que obtuvo nada más que 9.287 votos. Entonces,
es una cosa kafkiana, Francisco, aureliana. ¿Cómo es posible que una persona que obtuvo 75.272 votos no pueda ser consejero constitucional y en cambio sí lo es una persona que obtuvo 9.287 votos? ¿Por qué? Porque es mujer. Claro. Oye, Eh, a todo esto, Mario, aquí no se trata de, no es que nosotros queramos, no es que estemos destacando esto porque tengamos algo en contra de las mujeres, ¿ya? No, es simplemente lo que pensamos es que no es bueno para la democracia estas distorsiones. En total hubo 6 casos en las elecciones pasadas, ¿no es cierto? Hubo 6 casos de que por el ajuste y el arreglo de la paridad de género, hombres tuvieron que cederle la posición que habían alcanzado eh, a mujeres. En la elección anterior fue al revés, hubo mujeres que tenían que cederle a hombres. ¿Ya? Como te digo, no se trata de esto de que estemos en contra de algún sexo o de otro, sino que simplemente queremos que lleguen a las elecciones, o sea, perdón, lleguen a los cargos públicos las personas que fueron más votadas. A todo esto, los que los eligieron fueron hombres y mujeres. No es que sean Así los es, puros hombres que votan y que votan hombres, así es. o mujeres que votan mujeres. No, aquí hay hombres y mujeres que van libremente a votar y ellos se expresan y a algunos les parecen hombres y a otros les parecen mujeres. Y si una mujer saca una mayoría fantástica, ella es la que tiene que estar. No porque resulta que un hombre, por paridad, tenga que quedar ahí. Haya que hacerlo. Y hay un poco más rebuscado, ¿ah? Pero hay un tema, porque las mismas personas que están con el tema de la paridad de género están con toda esta cuestión de los LGTBI, que hay que respetar, que los transexuales, los bisexuales, ¿cómo se llama? La gente que no se identifica con ningún sexo, etcétera. Bueno, ¿y qué pasa si es electa una persona que no se identifica con ningún sexo? ¿A quién se lo vamos a entregar? Va a ocupar un calzo de hombre, un calzo de mujer? Una persona que se siente que es de un sexo, se siente del otro, no le vamos a respetar sus sentimientos y lo vamos a poner en la bancada del sexo donde esa persona no quiere estar. No estaremos, en el fondo, no estaremos complicando las cosas por complicarlas, en circunstancias de que lo que queremos, lo que estamos buscando es que las personas más idóneas sean las personas que lleguen a ocupar los cargos. Y si queremos ayudar a las mujeres, porque pensamos porque efectivamente, culturalmente, las mujeres hubo un periodo importante de la historia de la humanidad en que las mujeres quedaron de alguna manera eh, postergadas en cargos Postergada, públicos y claro. cargos de alta importancia. Bueno, ayudémosla, preparémosla, démosle, ¿cómo se llama? Démosle espacio, pero no forzando las cosas de esta Así es. manera, estimo yo. Sí, no, por cierto, Francisco, pero si el punto que esto es totalmente democrático, esto no es democracia representativa. Lo vemos acá. O sea, este señor sacó más de 8 veces una votación mayor en más de 8 veces a la otra persona. Entonces, es una cosa que no se entiende. O sea, ¿cómo es posible que la persona que sacó 8 veces menos votación o obtenga el cargo y no la otra? Entonces, es absolutamente antidemocrático. Y pasa lo mismo con el tema de los escaños reservados. Y ojo, porque este es el comienzo. Efectivamente, usted lo habló. El día de mañana vamos a tener escaños reservados para minorías sexuales. Claro, o sea, y al final, ¿qué saco yo con votar por alguien si no tengo ninguna seguridad de que va a poder a ser elegido? Entonces, aquí lo triste y lo terrible es esto de que la representatividad, lo que la gente, la ciudadanía dice a través del voto, no es respetado, Francisco. Ese es el punto. Sí, y eso es lo triste de esto. Oye, al final, Mario, todo esto al final son banderas. Porque tú te fijas, está esta bandera de la paridad que hay que hacer, lo que sea, etcétera, etcétera. Pero por otro lado está la bandera exactamente opuesta, que es la bandera que hombres y mujeres somos iguales, que el tema del sexo es una cosa cultural. Y entonces, por un lado tenemos leyes para ¿cómo se llama? Buscar estas paridades, y por otro lado tenemos movimientos que son apoyados por el gobierno, por las actuales autoridades, que tratan de convencernos de que las diferencias sexuales es un tema inventado, que es un tema cultural, etcétera. En resumen,
Todo esto son nada más que banderas para usarlos como instrumentos para captar el voto de incautos y al final es una lucha de poder. No es más que eso. No están buscando el bien del país, no están buscando el bien de nuestra No, sociedad, están por cierto. buscando solamente el poder. Así es, Francisco. Y ojo, lo último, y ojo, cortito, porque nos queda poco tiempo. Y ojo que cuando hablamos de este caso, porque se repite, tenemos varios ejemplos que no tenemos tiempo de comentarlos, pero este caso del señor Juan Sutil, 75 millones, que se lo tuvo que dar a la señora Ivonne Michael Dorf, ojo que son los dos en el fondo de partidos de derecha. ¿Ah? Aquí no estamos hablando de que el señor Sutil era derecha y tuvo que ceder el voto a alguien de la izquierda o de la extrema izquierda. No, no, son los dos de derecha. Si aquí no es un tema de partidos políticos, aquí es un tema de que por el tema de la paridad uno tuvo que cederle el puesto a otro. No hay un tema de contrapuesto de partidos. Bueno, lo dejamos para reflexión a nuestros amigos. Queremos que nuestro voto sea válido, no que nuestro voto no se quede sometido a lo que un sector de la clase política quiera hacer con él. Eh, Antes de terminar, Francisco, queremos, nosotros, antes del proceso constitucional, regularmente repasábamos la encuesta CADEM, Plaza Pública, y en la encuesta CADEM de la primera semana de mayo, queremos destacar con nuestros auditores, ahí se pregunta por la aprobación que tienen distintos organismos, entidades de la comunidad, o sea, perdón, de nuestro país, de la sociedad. Entonces, claro, el que tiene el mayor porcentaje de aprobación, lo estamos leyendo acá, es Bomberos con un 99%, después viene la PDI con un 84%, y después viene, en muy buena hora y muy merecidamente, Carabineros con un 83%. En algún minuto bajó, ¿no es cierto?, con esta campaña tan grande de desprestigio que se hizo con Carabineros, bajó el porcentaje de aprobación, pero a Dios gracias, ha vuelto Carabineros a posicionarse donde les corresponde estar posicionado, en la más alta sitial de aprobación de la ciudadanía. Y eh, hay, eh, en la misma encuesta hay refiriéndose específicamente a Carabineros, hay una pregunta que dice, es una curva evolutiva de Carabineros. Entonces la pregunta dice, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está desempeñando Carabineros? Y claro, en este minuto está en un 83%. Y vemos, ¿no es cierto?, la curva, cómo ha ido permanentemente ascendiendo a contar de el mes de, voy a poner los anteojos para los lentes para poner bien, a partir de noviembre del 2021, que ahí alcanzó un 43% de aprobación, que está en full, ¿no es cierto?, campaña de desprestigio contra el Carabineros. Ahí ha comenzado a subir sostenidamente la aprobación de Carabineros, a llegar el día de hoy en un 83% de aprobación. Bueno, solamente destacar, Francisco, que Carabineros se lo merece, ¿no cree usted? Sí. Oye, y esto también, Mario, es un reflejo de las preocupaciones de la sociedad, ¿ya? Es Claro, indudable, y esto claro. también esto lo refleja, es indudable que la principal preocupación de los chilenos es la seguridad, y que es algo que se había descuidado tremendamente. Oye, y lo otro que quería destacar, que los peor evaluados de esta encuesta son el poder legislativo y el poder judicial, dos poderes del Estado. Yes. Y no sale mal evaluado el poder ejecutivo porque no estaba en la pregunta, ¿ya? Pero si no, Sí, sí, habrían estado amontonados ahí en el fondo de la curva los tres yes. poderes del Estado. Pero sí estaba el poder judicial y sí estaba el poder legislativo, que sale como el Congreso y los tribunales de justicia, y esos son los peor evaluados. Porque los poderes del Estado, o sea, nuestra élite dirigente es la que está fallando. Fue nuestra élite dirigente la que desgraciadamente nos ha ido llevando a este camino que pensábamos que era un camino sin salida, pero que yo creo que la sociedad ha ido entendiendo y ha ido viendo que, voy a decir la frase que me gusta mucho usar, desentenderse de la política, la consecuencia de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores, que lo dijo Platón hace muchos años atrás. Creo que Yes. nuestra gente, nuestra población, está entendiendo que se tiene que comprometer con la política, tiene que votar informado, tiene que ser parte de todo este proceso, tiene que entender, tiene que ser capaz de conversar con sus padres, con sus hijos, argumentar, entender lo que está pasando. Nos olvidamos, estábamos creciendo, estábamos produciendo, estaba todo bien,
pero resulta que había un nido por ahí que estaba tratando de hacer, el diablo había metido la cola y estaba tratando de dar vuelta a este país. Yo tengo la esperanza de que nosotros como sociedad hemos entendido que no nos podemos desentender de la política, nunca. Así es, Francisco, así es, Francisco, y es tarea de todos nosotros. Eso es educación cívica, Francisco, que en nuestra época nosotros en los colegios teníamos en la asignatura, el ramo de educación cívica. Eso es educación cívica, queridos amigos. Francisco, estamos en la hora ha llegado del término de nuestro programa. Tenemos que despedirnos. Señores auditores, ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes. Esperamos vernos el próximo viernes. Muy bien, queridos amigos, así es, llegamos al final del programa. Como siempre lo hacemos al despedirnos de ustedes, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Y por supuesto, recordarles que, ¿sí, Francisco? Sí, oye, perdón, yo quería reforzar www.chilenosdecorazon.com, la página web del Movimiento Chilenos de Corazón, y ahí van a encontrar toda la información de lo que hemos estado conversando respecto de lo que estaba publicando la prensa chilena en el año 1973. Y ahí van a poder tener una visión objetiva de qué era lo que estaba realmente pasando en esa época. Quería reforzar eso. Sí, qué bueno que lo recordó. Bueno, y por último, continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.